Amigos y hermanos, voy a invitarles a leer las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 4 vamos a leer en 3 lugares en este mismo libro. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora pasamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Está hablando de Saulo de Tarso, recién convertido. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora leeremos el capítulo 11, y vamos a leer un poquito más largo, desde el versículo 19 hasta el 30, para entender correctamente lo que pensamos analizar. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo esa ayuda a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Que el Señor añada su más rica bendición a la palabra suya. Hay muchas porciones más que tenemos que leer, porque intentamos esbozar brevemente la biografía de un grande en la palabra de Dios, un grande en las filas de los seguidores de Jesucristo. Bernabé, el hijo de consolación, como significa su nombre. Queremos esbozar, tal vez pálidamente, su biografía, y tenemos que reconocer que estos caracteres bíblicos arrojan un saldo positivo a nuestro favor, porque podemos rescatar de su ejemplar vida lecciones que sean para nosotros una gran bendición, una gran ayuda, que nos corrija, que nos anime, que nos sea un incentivo para seguir y servir al Señor. Porque era varón bueno, hemos leído en el capítulo 11, verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Bernabé nos es presentado en los comienzos de la historia de la iglesia como un hombre bueno, como un hombre carente de egoísmo, rico, como hemos visto el capítulo 4, rico en bienes materiales. Se consagró al servicio de Dios y de su pueblo. Reconocido como varón bueno, consoló, ayudó y exhortó a sus hermanos. Lleno del Espíritu Santo, vivió una vida de victoria gozosa y provechosa. Lleno de fe, puso su mirada en las cosas de arriba y mostró por su vida, por su obra y por su testimonio la realidad ¿de qué? De su esperanza en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que rescatar, hermanos. Si nosotros pedimos al Señor que nos aumente la fe, vamos a estar llenos de fe. Y vamos a aprender como este hombre Bernabé a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y vamos a vivir con un testimonio que muestre en realidad la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a esbozar brevemente su vida rescatando 7 cosas. Primero, la bondad de Bernabé. En el capítulo 11, versículo 24 dice, porque era varón bueno. Era varón bueno. ¿Sabe usted que la bondad es la 6ª manifestación del fruto del Espíritu según Gálatas 5:22? Era un varón bueno. Esta es la bondad. Y este es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se manifiesta en mi vida? Este fruto del Espíritu Santo que había en Bernabé, ¿se manifiesta en tu vida, querido hermano? ¿Eres bondadoso? Segundo, la espiritualidad de Bernabé. En este capítulo 11, verso 24 que hemos leído, lleno del Espíritu Santo. La espiritualidad. Esto es necesario para el éxito en nuestras vidas
y en la obra del Señor. El ser lleno del Espíritu Santo no es porque nosotros clamamos y ayunamos. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que vaciarnos de todo lo que no sirve que hay en nosotros. Cuando se quiere llegar a puerto, hemos leído historias de barcos que han tenido que descargar, inclusive aviones que han tenido que echar la carga, que era el peso que los agobiaba en el vuelo. Queridos, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, no es cuestión de cantar, es cuestión de vaciarnos, sacar lo que no sirve de nosotros y dar lugar que el Espíritu Santo cope, llene todas las áreas de nuestra vida. En tercer lugar, en el capítulo 11, versículo 23, leemos: y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí tenemos el regocijo de Bernabé. Qué lindo es tener gozo, regocijarse. Aquí vemos la causa de su regocijo. La causa, ¿qué fue la causa? Vio la gracia de Dios. Vio los magníficos resultados de la gracia de Dios y exhortó a sus hermanos para bien. Para bien. En cuarto lugar, tenemos que hablar de la nobleza de Bernabé, pasaje que no hemos leído, pero que quiero leer con ustedes. ¿Por qué me atrevo a esbozar su vida hablando que en él había nobleza? Veamos el capítulo 15 de los Hechos, el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Fíjese, Bernabé quería darle una oportunidad a Juan Marcos y el apóstol Pablo no estaba de acuerdo en que lo lleven al que les había abandonado. Aquí vemos su nobleza, mostró su buena disposición hacia el joven Marcos, ofreciéndole otra oportunidad. Ahora, no vamos a entrar a discutir acerca de quién tuvo la razón en esta emergencia, simplemente destacamos la actitud de un hombre bueno. En el capítulo 4, verso 36 tenemos la ayuda de Bernabé. ¿Por qué digo la ayuda de Bernabé? Porque vendió toda su propiedad, su heredad, y la trajo a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Cuando los hermanos en Jerusalén vieron a Saulo de Tarso quererse juntar con ellos, no querían aceptarlo en medio de ellos, le tenían miedo. Fue Bernabé que ayudó a Pablo para que lo reciban. En el capítulo 11 tenemos otra vez a Bernabé ayudando a Saulo de Tarso. En el capítulo 11, el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué cosa más hermosa un creyente que ayuda, está pendiente de los demás para ayudar. Esto era el hombre bueno, Bernabé. Pero también vemos la benevolencia de Bernabé. ¿Por qué digo benevolencia? En el capítulo 9, versículo 27, dice que Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles. En el capítulo 11, el versículo 25, otra vez fue a buscarlo y lo trajo a Antioquía.
Y podíamos seguir nosotros citando casos, como el caso de Juan Marcos. ¿Por qué digo que era un hombre benevolente? La buena voluntad de este siervo de Dios se manifestó siempre en ser colaborador y ayudante bueno para con los hermanos en Cristo. Y en séptimo lugar, tenemos el ejemplo de Bernabé. Mejor que la predicación, mejor que el mensaje que yo doy del púlpito, debe ser mi vida, mi testimonio, mi comportamiento como cristiano. El ejemplo de Bernabé lo tenemos, ya lo hemos leído, que vendió su heredad y lo trajo para que tengan de comer los que no tenían. Su actitud ofrece un notable contraste con lo que hizo otro hombre que profesaba ser de Cristo también, en el capítulo 5 de este mismo libro de los Hechos. Contrasta la actitud de Bernabé con la de Ananías, con excepción de lo que se dice de él en Gálatas 2:13, que tuvo un desliz al unirse al apóstol Pedro en algo que no debería. La vida espiritual de este siervo de Dios fue ejemplar. Ese es el ejemplo de Bernabé. Que el Señor nos abra el apetito, porque vamos a discurrir en esta pequeña biografía algunos días sobre Bernabé, el ayudador sencillo.